Compañeras y compañeros, bueno, una vez más, gracias por venir una semana más y vamos a comenzar con las noticias. Bueno, yo he seleccionado dos noticias, hay muchas más. La primera se refiere a, bueno, la ministra de Trabajo, la mejor ministra que tiene el PSOE, la mejor ministra para Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, ha premiado a los sindicatos, comisiones obreras y UGT, después de haber participado las direcciones de ambos sindicatos en el Congreso del PSOE, les ha premiado a estos dos sindicatos, a comisiones y UGT. Sindicatos que gestionan y promocionan la privatización del sistema público de pensiones mediante la implantación de los planes privados de empresa, lo que hemos llamado aquí EPSVs en Euskadi. Y todo ello lo hacen a través de los convenios colectivos y con una información nula o casi nula, no sé, los trabajadores dirán la información que les dan, pero están implantando esos sistemas de privatización sin información a la clase trabajadora. Esto lo hacen las direcciones sindicales de comisiones y UGT. Bueno, pues esta ministra de Trabajo, que es la mejor ministra para Pedro Sánchez, porque ahora lo que hace es premiar a los sindicatos que recibirán el doble de subvención gubernamental que estaban recibiendo el año pasado. O sea, perdón, este año. Para el 2025, 32 millones de euros. 32 millones de euros. Para que no metan ruido. Porque, para que no metan ruido. Los partidos políticos meten ruido. Y molestan para esta ministra. Bueno, pues ahora los sindicatos, para que no metan ruido, les doy 32 millones de euros para este año 2025. No es sin pudor, sin vergüenza y ¿para qué? Para que sigan vendiendo a la clase trabajadora. Aquí hemos dicho muchas veces, que no sin partidos ni sindicatos. Pero lamentablemente tenemos que hablar de ellos, de partidos y de sindicatos, de los dos. Tenemos que hablar de los partidos, que son los que toman las decisiones, y de los sindicatos, que ya sabemos, sobre todo sindicatos mayoritarios, qué es lo que están haciendo. Porque de los pensionistas habremos peleado por la subida, por la revalorización, por la pensión mínima, por lo que queráis. Pero los sindicatos, decidme, la clase trabajadora, salvo las grandes empresas, que ya no quedan tantas, ¿cómo están siendo atendidos por estos agentes sociales? Decídmelo. Preguntad a vuestros hijos e hijas. Bueno, voy con la segunda noticia. El gobierno ha confirmado ya a través del secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, que las pensiones mínimas y las no contributivas subirán claramente, dice claramente, por encima del 2,8%, que es el porcentaje que subirán con carácter general las pensiones contributivas. Recordáis que la semana pasada dijimos que estarían entre el 2,8 y el 3. Bueno, pues como siempre, a la mínima, el 2,8, confirmado. Hay que recordar también que el año pasado una de las piezas que conformaban la última parte de la reforma de las pensiones fue precisamente una mejora de la cuantía de las pensiones más bajas.
de las pensiones mínimas y de las no contributivas. Una mejora vinculada a un indicador objetivo que yo ahora mismo no sé cuál es. Siguiendo la recomendación del Pacto de Toledo, que establecía que la evolución de las pensiones más bajas tiene que estar vinculada a los umbrales de la pobreza, que ya hablamos también la semana pasada de ello. Bueno, pues este cálculo para las pensiones más bajas y las no contributivas está todavía pendiente, y a falta de que el día 13, que es cuando el Instituto Nacional de Estadística confirma el dato del IPC para noviembre. Es una noticia, sin más. ¿A quiénes afecta? Pues a las pensiones bajas y a las no contributivas. Que les suben un punto más, o dos más, o les doblan el IPC, no van a salir de la pobreza. Porque porcentajes de una cantidad pequeña, pues suponen poquito. Bueno, hay más noticias. Ya sabéis que ahora están con el tema de la vivienda. Es un tema que no hemos analizado y no sabemos exactamente qué es lo que nos están proponiendo el gobierno de coalición. Cuando tengamos más información ya os informaremos y ya os diremos nuestra opinión, porque aquí básicamente damos información y opinamos. Yo ahora voy a leer el comunicado.